estados y los capitales privados entre los propios capitales privados, ¿no? Y algo que hemos venido desarrollando en los últimos años, que es desde la geopolítica comunitaria. Entender cómo también hay una dimensión de confrontación, una dimensión de disputa por algo que todavía no hemos definido, pero que vamos a decir ahora sin ningún tipo de rigor: lucha por espacios o lucha por territorios o lo que ustedes quieran, no entre los grupos del capital de manera concreta, sino del capital o la representación del capital en su conjunto frente a las comunidades rurales y urbanas. Esto es la geopolítica comunitaria. Dicho en un sentido más estricto, la geopolítica de la lucha de clases. Cómo entre la lucha de clases también hay confrontación. No confrontación política, eso está claramente definido, sino confrontación geopolítica, ¿no? Entonces, por ahí va la conferencia, ¿no? del día de hoy. Tenemos un problema de tiempo. Vamos, es la buena. Bueno. En primer lugar, lo que vamos a desarrollar en el primer momento, el primer punto, ¿qué es la subordinación material del espacio de las relaciones capitalistas? ¿No? Hay que empezar por definir qué es el espacio. Toda la conferencia, todo el trabajo que yo realizo, digamos, de manera profunda, ¿no? Tiene que ver con una dimensión, que es la exploración, la construcción de categorías que tengan que ver con la geografía desde la crítica de la economía política. Entonces, ¿cómo podemos entender el espacio geográfico desde la crítica de la economía política? Es un problema que, además de entrada, está, digamos, completamente presente en nuestras competencias como geógrafos. Es algo que nos quita el sueño, es algo que estamos queriendo definir todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está subordinando el capital materialmente? ¿No? El espacio, ¿sí? ¿Qué es el espacio? Pues tenemos que construir primeramente una definición concreta que nos permita avanzar en la reflexión. Cuando pensamos en espacio como una categoría de análisis, solemos pensarlo como una herramienta normalmente filosófica, como una herramienta que incluso puede tener distintas manifestaciones dentro de la filosofía o dentro de la cabeza. A veces pensamos el espacio como el resultado de un proceso de aprehensión, como un proceso de dotación de significados al espacio, ¿no? O sea, el espacio no son las cosas, sino todo lo que yo concibo de las cosas, ¿no? Ese espacio no es el que nos va a interesar. Hay otro espacio también filosófico, que es el espacio matemático. El espacio que suponemos que existe, ¿no? Porque tiene una existencia matemática, que es el eje de las ¿cómo se llama? De las no sé qué es, el eje de las X, de las Y y de las Z, si le queremos poner 3 dimensiones, y nuevamente termina siendo un espacio que tiene existencia ideal. Lo que suelo decirle a los que toman clase conmigo en el curso de espacio geográfico es que estas nociones de espacio, y esto es muy importante, a lo que nos lleva es a estudiar las cosas que pasan en el espacio, ¿no? Tanto en las matemáticas, ¿no? Como en la semiosis, o sea, el espacio que significamos, el espacio que percibimos. Quiero que pongan atención, no estamos estudiando el espacio, estamos estudiando cómo las cosas se interconectan, se mueven, etc., ¿no? En el espacio, si es que lo consideramos matemático, o estamos estudiando cómo algo que es externo a nosotros, que no sabemos qué es exactamente, lo estamos llenando de significado
significación y lo estamos llenando de palabras, ¿no? Bueno, en esos dos casos, o estamos estudiando las cosas en su movimiento y en su dinámica, o en el otro caso, lo que estamos estudiando es cómo construimos imágenes de las cosas. Cuando digo cosas, no solo son cosas materiales, son cosas, son procesos, son planos de existencia social, ¿no? Sirvan estos dos ejemplos para que se pueda definir, sin que estemos, digamos, profundizando en cada una de ellas, porque bien son formas que terminan siendo muy útiles para la explicación de lo real, ¿no? Que no vamos a considerar en este momento, en esta conferencia. Para la crítica de la economía política y para el desarrollo que se ha venido dando de la crítica de la economía política, principalmente en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, el espacio es otra cosa. Y no es el espacio matemático, y no es el espacio ideal. Es un espacio concreto. ¿Pero qué quiere decir que es un espacio concreto? La primera idea que nos viene a la mente, ¿no?, es que el espacio concreto pues es material, ¿no? Cuando pensamos en qué es lo concreto, pensamos en lo material, ¿no? Entonces el espacio se convierte en algo así como en el sustrato material donde pasan las cosas, ¿no? Quiero decir que eso sí es espacio, pero no solamente eso, ¿no? Eso ya empieza a darnos una idea más próxima de lo que podemos entender por espacio desde la crítica de la economía política, ¿no? Sin embargo, todavía se parece mucho a lo que algunas corrientes de la geografía piensan como espacio. Por ejemplo, el espacio geográfico como sinónimo del sustrato material donde pasan las cosas, ¿no? Bueno, pues sí es el sustrato material. El problema es que no es donde pasan las cosas, sino que son las cosas sucediendo, en su dinámica, en su movimiento. Y ahí comenzamos ya a ver una pequeña diferencia, ¿no? El espacio, para la crítica de la economía política, tiene existencia concreta. El espacio, en su existencia concreta, tiene una dimensión material. Y aquí es a donde viene la diferencia fundamental para poder avanzar en el argumento, ¿no? Es una materialidad que es resultado de la práctica humana. Materialidad que es transformada socialmente para hacerla útil a las necesidades sociales. Materialidad que es adecuada, que es funcionalizada, que es instrumentalizada para hacerla útil a la sociedad, ¿no? Pero no solamente es algo que es resultado de la propia socialidad. Y aquí viene otro elemento. Ya construimos uno, es materialidad, pero no es materialidad dada. No son los cerros, las montañas, los ríos, los recursos, ahí y a partir de ellos o sobre ellos la sociedad funciona, ¿no? Ya dijimos que además es una materialidad que está en movimiento, que está en transformación. Entonces ahí podemos identificar que ese movimiento y esa transformación, si bien no deja de ser un movimiento y una transformación que está dado a partir del funcionamiento de la naturaleza, sigue operando la ley de la gravedad, siguen operando las leyes de Newton, siguen operando todo lo que ustedes conozcan de la naturaleza, ¿no? Al mismo tiempo, no como algo contradictorio, no como algo contrapuesto, ¿no?, sino como una unidad de existencia concreta. En el movimiento de la materia están operando otra serie de elementos que no tienen que ver nada con lo natural. Ojo, no es un argumento que esté contraponiendo, es un argumento que está generando la posibilidad de ver la complejidad que implica entender el movimiento de la materia, ¿no? Sin dejar de ser naturaleza el movimiento, hay un factor
que resulta de la naturaleza